Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Qué bendición una vez más poder estar compartiendo de la palabra en esta noche, ¿verdad? Seguramente usted se gozó en la alabanza, seguramente usted dio gritos de júbilo en su casa, seguramente su espíritu se alegró al escuchar estos cantos gloriosos, ¿verdad? Donde toda la alabanza lo que hace es exaltar los hechos portentosos de Dios. Y la adoración es reconocerlo a Él, ¿verdad? Por lo que Él es Dios, ¿verdad? Seguramente usted también en la adoración, su espíritu se entró en comunión con el Espíritu de Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Si no, hermano, ¿verdad? Usted está teniendo problemas en su vida espiritual, ¿verdad? Porque debemos ir, como dice la palabra del Señor, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿verdad? En un círculo vicioso para el Señor. Hoy es viernes, ¿verdad? Y es tiempo de estar en comunión, es tiempo de estar reunidos en casa con su libreta. No se le olvide su libreta, su pluma, ¿verdad? Su Biblia de carne y hueso o su Biblia en su celular, pero que tenga la palabra a la mano. Recuerde que la memoria es el archivo de los tontos, y lo que puede escuchar hoy, al ratito, mañana ya se le olvidó. Hoy es un día, ¿verdad? Viernes, nos falta un sábado, y el domingo tenemos la grande bendición de acercarnos a la mesa del Señor. Tenemos la grande bendición de acercarnos a comer el pan, a tomar el vino, ¿verdad? Tomando la genética del Señor, ¿verdad? Que cada día que entra en nuestro cuerpo nos va transformando en nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo van tomando la genética del Cordero. Por eso dice Malaquías, ¿verdad? En que aquel día brincaréis como corderos de la manada, porque ya cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros, pues ya vamos a tener esa genética de Cristo. Recuerde, mi amado hermano, que el domingo 10 de la mañana en punto, no se conecte tarde, ¿verdad? Ponga su despertador a buena hora para que le dé tiempo de despertarse con calma, bañarse, arreglarse, vestirse bien, ¿verdad? Va a estar usted en la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ojalá y no vaya a estar el domingo con su chorzote, su chancleta de pata de gallo, su camiseta, ¿verdad? Todo ahí, todo chamagoso. No, porque usted esté en su casa, ¿verdad? No le dé la importancia que tiene cada reunión, cada vez que usted se conecta a la casa pastoral para ser ministrado. Es importante que usted esté. Mi hermano, mire, me voy a hacer un ladito para que me vea bien vestidito, perfumadito, rasuradito, ¿verdad? Hasta perfume me pongo, ¿verdad? Porque no debemos de perder ese hábito. Algunos dicen que somos religiosos, que el hábito no hace al monje, es ese dicho, ¿verdad? Sí es cierto que el hábito no hace al monje, pero lo distingue, ¿verdad? Acordémonos que los sacerdotes del Antiguo Testamento no se presentaban en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Así mal vestidos, y no, se presentaban bien porque iban a estar en la presencia de aquel que es nuestro Dios. También recuerde que el domingo tenemos la despensa, ¿verdad? Usted forma su despensa, no perdamos esa buena costumbre de bendecir a aquellos que necesitan ser bendecidos. Cuando usted bendice es porque Dios ya lo bendijo, ¿verdad? Y seamos de bendición para aquellos que necesitan ser bendecidos. Se les va a hacer llegar el método y la forma y la manera en que se va a estar juntando, recopilando lo que son, ¿verdad? Toda aquella despensa. Muy bien. Pues dicho lo anterior, yo le invito allá en su casa, mi amado hermano, que cierre sus ojos, ¿verdad? Allá en su lugar, concéntrese en todo lo que le quiera decir al Señor en esta noche. Seguramente usted tiene muchas
¿verdad? Al igual que nosotros, muchos motivos por los cuales darle gracias al Señor. El hecho de estar vivos, de estar sanos, de estar bendecidos y suplidos en toda nuestra necesidad, mi amado hermano, es un motivo por el cual darle gracias a Dios. Usted mira a su esposa, mira a su esposo que está junto a usted, usted mira a sus hijos, mira a su familia que está junto a usted, es un motivo también por el cual darle gracias a Dios. Así que incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque una vez más, por tu gracia, por tu amor, Dios santo y bendito, nos permites tener un tiempo de ministración. Señor, te hemos alabado, te hemos adorado con todo nuestro corazón, reconociendo que solamente tú eres nuestro Rey y Señor. Ahora, Padre, que nos acercamos, Señor, a tu trono de la gracia, nos acercamos para que extiendas tu cetro, nos des Señor, una iluminación de la revelación de tu palabra, de manera tal, Señor, que tu bendita palabra haga en nosotros lo que tú habías predeterminado, Señor, desde la eternidad. Lo que tú ya habías pensado, Señor, en tu corazón, en tu mente, para este día, para este momento. Padre, por favor, háznoslo saber, háznoslo conocer, háblanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Danos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, e inclinamos nuestro oído, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Te damos gracias porque eres bueno, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues estando leyendo la palabra del Señor, estando estudiando la palabra, miro en la palabra de Dios, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por 400 años no tuvo un tiempo de intimidad con Dios. 400 años debido a la maldición que le dio Noé a su hijo Cam, ¿verdad?, a causa de que lo había mirado desnudo, y le trajo una maldición sobre Canaán y todos sus descendientes. Y dijo Noé, maldito sea Canaán y sea esclavo por 400 años. Esto se viene a cumplir, ¿verdad?, posteriormente, y vuelvo a repetir, miramos al pueblo de Israel metido en esclavitud en Egipto. Por 400 años no hicieron culto, por 400 años no hicieron servicio, por 400 años no adoraron a Dios, y menos tuvieron palabra del Señor. Es más, llega un momento en que perdieron la intimidad y el conocimiento de Dios se había alejado de sus corazones y de sus pensamientos. Por eso cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad?, en el desierto, cuando Moisés ve una zarza que está ardiendo y se acerca a Moisés y Dios le dice, quita el calzado, que el lugar que tú estás pisando es un lugar santo. Y hay un diálogo de Moisés con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, le vas a decir a mi pueblo, yo soy, me envió a vosotros. Porque no tenían conocimiento de Dios. Imagínense, 400 años sin hacer culto, 400 años sin escuchar alabanzas, 400 años sin escuchar adoración, 400 años sin escuchar palabra. Entonces Dios levanta a un Moisés, Dios levanta a un libertador, ¿verdad?, y le da una encomienda. Y vamos a ver una primera cita bíblica que está en el libro de Éxodo, capítulo 5, en el versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Mire qué tremendo, mi amado hermano, porque ¿quién celebra fiesta en el desierto? Cualquier persona que va a celebrar fiesta, lo primero que hace, ¿verdad?, es buscar un local, buscar un lugar amplio, cómodo, bonito, agradable, ¿verdad? Después empieza a mirar dónde van las mesas, en fin, acomoda todo, ¿verdad?
si tiene clima y con nuestro calor, con nuestro clima aquí de nuestro Campeche, ¿verdad? Procura que el lugar tenga clima, que sea agradable, que los invitados se sientan agradables, bien, que los que van a participar en la fiesta se sientan bien, pero hacer fiesta en el desierto, como que hay una contradicción ahí, ¿verdad? Dice que le dijo Moisés y Aarón, fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Vamos a ver el versículo 2 de ese capítulo 5. Dice la palabra del Señor en el versículo 2, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Vamos a detenernos un momento. Tenemos que pensar que en ese tiempo, ¿verdad? Egipto era la nación más poderosa del mundo. Egipto era una nación, ¿verdad?, llena de riquezas, llena de conocimiento, llena de dioses, llena de muchas cosas, ¿verdad? Imagínense que llegan dos personas a decirle al faraón, al faraón que estaba en ese tiempo reinando sobre Egipto, dice el Señor. No conocía al Señor, como dice aquí este versículo, pero faraón dijo, ¿quién es el Señor? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Versículo 3, dice la palabra del Señor. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido de encuentro, déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Mire qué tremendo. Moisés, sin saber, quizá, o tenía una revelación, ya le estaba profetizando a Faraón lo que iba a suceder. Porque dice, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Mire lo que dice el versículo 4. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Versículo 5. Y añadió Faraón, mirad el pueblo de la tierra, es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Quiere decir que cuando va Moisés y Aarón a hablar con Faraón, todo el pueblo dejó de trabajar. Todo el pueblo estaba pendiente, estaba a la expectativa de la respuesta que le iba a dar a Faraón a Moisés. Sin embargo, la negativa fue total de Faraón para Moisés y Aarón. Luego viene, ¿verdad?, una revelación, Dios le habla a Moisés y le dice, mira, voy a enviar 10 plagas a Egipto. Cuando usted lee la historia de Egipto, cuando usted lee acerca de las 10 plagas, usted puede mirar que los egipcios tenían 10 dioses. Uno es el dios de las ranas, el dios de las pulgas, el dios de los piojos, el dios del Baal-Zebub era el señor de las moscas. Entonces, mi amado hermano, cuando Dios se levanta en contra de Egipto, hay una lucha, hay una batalla espiritual entre Dios, ¿verdad?, el Dios todopoderoso y los dioses con D minúscula de Egipto. Y cada vez, ¿verdad?, que Moisés levantó su voz y vino una plaga, era Dios que se estaba manifestando sobre cada uno de los dioses de Egipto. Mire lo que dice la palabra del Señor, y vamos a ver nuevamente en el libro de Éxodo, pues vamos a ver el capítulo 12, en el versículo 7. Dice, Dios le dice a Moisés, vas a tomar parte de la sangre y la vas a poner en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Versículo 13. Versículo 13. Y la sangre os será por señal. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros y ninguna plaga vendrá sobre vosotros,
para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. La historia es que Dios le dice a Moisés que tome un cordero por familia, yo lo he ministrado en algunas ocasiones, que tome un cordero por familia y le da instrucciones de exactamente cómo iba a ser el cordero, sin defecto, sin ningún defecto en su cuerpo. Lo iban a hacer asado al fuego, con pan sin levadura, hierbas amargas. Iban a comer toda la carne, no iban a dejar nada de carne, ¿verdad? No la iban a tirar, tenían que comerla toda. Y una de las particularidades es que no iba a ser quebrado ni un hueso del cordero. Y otra cosa, lo más que iban a comer, iban a aprovechar, era la cabeza, las pezuñas y el estómago del cordero. Pero después le dice, vas a tomar la sangre del cordero y la vas a poner en los dos postes de la casa y lo vas a poner en el dintel. Vas a marcar. Esa sangre va a ser una señal. ¿Señal de qué? Señal de que Dios iba a enviar el destructor, ¿verdad? Y ahí iba a haber un asunto de tipo espiritual. Porque cuando pasara el destructor y veía la sangre y viera la sangre, ahí no iba a traer mortandad sobre esa casa. Los egipcios, en Egipto había llanto, en Egipto había tribulación, en Egipto había dolor, en Egipto había angustia, pero en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, donde estaban los hebreos, había paz y tranquilidad. Entonces cada vez que pasaba el destructor y veía la sangre, era una señal que la sangre estaba enviando a un mundo espiritual, a una potestad de las tinieblas, ¿verdad?, que iba a acabar con los primogénitos de Egipto. Pero a ellos no le iba a pasar nada. Ahora, imagínese, piense, ¿qué pensaría, valga la redundancia, qué pensaría la gente que vea que usted o vea que nosotros tomamos un cordero, lo matamos, ¿verdad?, y que nos vea, hermano, en este tiempo en que está esta pandemia, ¿verdad?, que hay tanto temor, tanto miedo, tanta mortandad, ¿por qué no decirlo?, tantos muertos a nivel mundial, ¿verdad? ¿Qué haría la gente? ¿Qué pensaría la gente que vea que tenemos sangre de un cordero y empezamos con una brocha a pintar, ¿verdad?, los postes de la casa y el dintel? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensarían sus vecinos? ¿Qué pensaría su familia? ¿Qué pensarían las autoridades? No, pues estos hermanos están locos, ¿quién sabe quién mataron? ¿Verdad? Porque no entienden el sentido espiritual que esta señal, que este principio tiene. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, vas a poner la sangre en los dinteles por señal, por señal. Vamos a rezar Éxodo 12:13. Y dice la Biblia, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Quiere decir que Dios estaba dando una instrucción, tienes que estar en tu casa. Para que no te afecte la mortandad, para que no mueras, tienes que estar en tu casa. Tu padre de familia, con tu primogénito, tienes que estar en tu casa. En la casa es donde hay seguridad. En la casa es donde hay protección. En la casa es donde hay cobertura. En la casa es donde hay bendición. Miren lo que se me viene a la mente cuando en Rahab, la ramera, le llegan noticias de que Josué estaba derrotando 35 reyes e iba a llegar a Jericó. Y Josué envía unos espías, ¿verdad? Llegan los espías y son descubiertos por los habitantes de Jericó, y una ramera llamada Rahab le dice, vengan, y los escondió dentro de su casa. Pero esta mujer hace pacto con ellos. Le dice, yo sé, tarde o temprano, Josué va a conquistar esa ciudad. Tarde o temprano,
los ejércitos hebreos van a entrar a Jericó y la van a conquistar. Y van a matar a todos. Yo quiero que ustedes hagan pacto conmigo. Que a mí, por haberlos escondido, por haberlos protegido, por haberlos cuidado, hagan un pacto de que a mí y a mi familia no le va a pasar absolutamente nada. Y los hombres de Josué dijeron, así vamos a hacer. Vamos a hacer un pacto contigo, ¿verdad? Que a ti y a tu familia no les va a pasar nada, siempre y cuando permanezcan dentro de su casa. De manera tal que lo que van a hacer ustedes, vas a colgar un hilo rojo, un cinto rojo, lo vas a colgar en tu ventana. Y cuando entren los ejércitos y vean ese cinto rojo, ¿verdad? Tu casa no va a ser tocada. Mire qué tremendo, mi amado hermano, que ese color, no le dijo pon un cinto azul, o uno verde, uno amarillo, uno negro, uno rojo. Porque el color rojo simboliza la humanidad de Cristo, que toda casa que está manchada con la sangre del Cordero tiene señal. Que la sangre del Cordero, que tiene poder, cubre esa casa. Mire lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 20. Isaías capítulo 26, versículo 20. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Estas tres ilustraciones que le hice nos menciona y nos dice la palabra de Dios, uno desde hace 6,000 años, uno desde hace aproximadamente 3,000 años, ¿verdad? Y otro un poco más hasta como unos 2,000 años, 2,500 años, que permanezcamos en casa. En la indicación de las autoridades hoy es que permanezcamos en la casa. Lo que le dijo Dios a Moisés, ¿verdad? Estén en su casa. Lo que le dijeron los hombres a Rahab la ramera, quédate en tu casa. Y lo que nos trae la palabra de Dios a través del profeta Isaías es, quédate en tu casa. Vuelvo a repetir, todo lo que tenemos en la casa es seguridad, protección, cobertura, bendición y muchas cosas más. Entonces, la sangre del Cordero iba a ser como una señal, y es una señal para el mundo espiritual. Ahora, cuando iban a sacrificar al Cordero, ¿verdad? Usted puede leer en la historia del pueblo hebreo, dice la Biblia que el Cordero era revisado por 4 días. Mire qué impresionante es esto. Porque el Cordero era revisado del 10 al 14 de Nisán. Y Nisán es el mes de marzo. Cuando vemos nuestro calendario, corresponde al mes de marzo. Quiere decir que se escogía el Cordero, el mejor, el que no tenía ningún defecto, y lo revisaban el día 10, el día 11, el día 12, 13 y 14. 4 días era revisado el Cordero, para que después de ser revisado, ser llevado al tabernáculo de reunión, y venía el sumo sacerdote, escuche esto, es muy importante, venía el sumo sacerdote y le imponía las 2 manos y decía, todo el pueblo, las 12 tribus, estaban en la puerta del tabernáculo de reunión, y decía el sumo sacerdote, paso los pecados de este pueblo a este animal, y le imponía las manos al Cordero. Y todo el pueblo venía y lo pateaba y lo golpeaba y le arrancaba la lana, ¿verdad? Hasta que lo mataban, tomaban la sangre en un lebrillo y lo untaban 7 veces en el atrio, 7 veces en el lugar santo, 7 veces en el lugar santísimo. Después era quemado hasta que se consumía totalmente en cenizas. Y ese humo que desprendía la carne quemada subía hasta la presencia de Dios y era olor grato al Señor.
Mire qué tremendo, mi amado hermano, que cuando Jesús es aprehendido, cuando Jesús, ¿verdad?, viene Judas y lo entrega, lo revisan 4 personas en 4 días. Lo revisa primero Herodes, lo revisa el sumo sacerdote Anás, el sumo sacerdote Caifás y lo revisa Pilato. Igual que el Cordero Antiguo Testamentario, el Cordero de Dios, nuestro Jesús, fue revisado por 4 personas. 4 días también. Tal como el Cordero Antiguo Testamentario tenía que ser el Cordero del Nuevo Testamento. Nada más que aquí hubo una situación que legalmente estuvo mal. Porque los que ministraban en el Antiguo Testamento era un sumo sacerdote. Uno nada más. Pero aquí fueron 2. Para que se cumpliera cabal la revisión de los 4 días del Cordero Antiguo Testamentario se cumpliera en Jesús. Porque si estaba operando, fungiendo, ministrando un sumo sacerdote, no se iba a cumplir exactamente como el Cordero del Antiguo Testamento. Entonces lo revisó Herodes, el sumo sacerdote Anás, el sumo sacerdote Caifás y Pilatos. O sea, que 2 sumos sacerdotes, una cosa incomprensible y una cosa que no era razonable que estuvieran 2 sumos sacerdotes ministrando en el tiempo del Señor Jesús, pero vuelvo a repetir, mi amado hermano, era para que se cumpliera cabal, total y exactamente como se hizo con el Cordero del Antiguo Testamento. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Pablo está diciendo, Cristo, como se hizo la Pascua en el Antiguo Testamento, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestro Cordero, y Él vino a ser sacrificado y a derramar su sangre y a poner su carne, ¿verdad?, para que sea golpeada, para que sea lacerada por amor a ti y por amor a mí, mi amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 20. Mateo 20, 20. Perdón, Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué tremendo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. ¿Rescate de qué? ¿Rescate de qué, hermanos? Mire, rescate de nosotros. Porque nosotros, dice la Biblia, que estábamos sin esperanza, sin Dios y sin fe en el mundo. Mire qué tremendo que todos los que estamos en esta humanidad, en este mundo, necesitábamos ser rescatados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros, usted que me está mirando, y yo aquí que le estoy compartiendo, todos éramos reos de muerte. Todos íbamos derecho al infierno, que no fue para nosotros, el Señor no lo hizo para nosotros, pero todos íbamos derecho al infierno. Y Cristo dio su sangre por rescate de cada uno de nosotros. Mire lo que dice Romanos
capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Usted pecaba, es más, todavía peca. Y yo peco todavía. Todos pecamos. Pastor, entonces, ¿nos van a matar? No. No, porque Cristo dio su vida por rescate de nosotros. Y Juan dice, hijitos, no es necesario que pequen, pero si alguno pecare, abogado tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mi amado hermano, Él dio su vida para rescatarnos, redimirnos, atraernos de la maldición, de la muerte. Mire qué tremendo, mire qué bueno Dios. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque en el Antiguo Testamento los esclavos eran vendidos, ¿verdad? Y aquel que lo compraba lo podía hacer su esclavo o le podía dar la libertad. Hay una historia muy preciosa, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, donde cada determinado tiempo los esclavos eran soltados. O cada determinado tiempo, cuando un esclavo, ¿verdad?, alcanzaba su libertad por determinado tiempo de servir a su señor venía y le decía, ¿sabes qué? Eres libre. Pero si ese esclavo había sido bien tratado, su amo lo había tratado bien, su amo lo amaba, su amo lo quería, y él se sentía a gusto en esa casa, le decía a su amo, no me quiero ir, quiero quedarme contigo. Entonces su amo venía y le decía, muy bien, pega tu oreja a la puerta y traía un instrumento, un tubito, y le hacía un orificio en la oreja. Era un esclavo libre, pero era un esclavo que se quedaba con su amo por amor. Mi hermano, usted y yo éramos esclavos del pecado. Definitivamente. Tenemos otra historia, ¿verdad?, bíblica, está en la palabra del Señor, de un hombre muy conocido llamado José el Soñador, si se le llama José el Soñador. Este hombre fue vendido como esclavo, así dice la historia. Nosotros, usted y yo, éramos esclavos. Pastor, yo nunca fui esclavo. Desde luego que fue usted esclavo. Yo también. Fuimos esclavos del pecado. Fuimos esclavos del diablo. Y vino alguien y nos compró. Pero el precio que pagó fue su sangre. E hizo un pacto con nosotros. Ahora somos esclavos, pero por amor. Ahora somos esclavos de un Señor que nos ama, que nos bendice, ¿verdad?, que dio todo por nosotros. Y vamos a seguir y vamos a ver otra cita bíblica que está en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Apréndese bien esta palabrita, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Quiere decir que Cristo dio su vida, Cristo dio su sangre para redimirnos de toda maldad, de toda iniquidad, y para purificarnos, porque estábamos más contaminados, sucios, hermano, espiritualmente hablando, ¿verdad? Y Él da su sangre, Él da su vida, se da a sí mismo para redimirnos de toda maldad. Muy bien.
Aquí hay una situación que era un problema. Le voy a decir por qué. Para nosotros, para usted, para mí, para su familia, para mi familia. ¿Por qué? Porque para redimir a una persona lo tenía que ser un familiar. El familiar más cerca es quien tenía la autoridad para redimir a otra persona. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer nosotros? ¿Cómo podíamos ser redimidos si no tenemos un pariente que nos pudiera redimir? ¿Quién le podía redimir a usted? ¿Su papá? ¿Su mamá? ¿Su hermano? ¿Su tío? ¿Su primo? Hermanos, ellos también necesitan o necesitaban redención. ¿Quién me podía redimir a mí? Humanamente nadie me podía redimir. Porque toda aquella persona que nos quisieran redimir, ellos necesitaban ser redimidos. Te vamos a mirar la operación que Dios hizo más adelante. Vamos a ver el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11 al versículo 15. Para ser redimido tenía que redimirnos el pariente, el familiar más cercano. Mire qué dice la palabra del Señor. Ahora, hija mía, aquí está hablando vos, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Vos le está hablando a Ruth. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano. Soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Versículo, quédate esta noche y cuando venga la mañana, si Él quiere redimirte, bien que te redima, pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor, acuéstate hasta la mañana. Muy bien. ¿Cómo se llamaba vamos a ver hasta el versículo 15? Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Dijo además, dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Nos habla de la historia de Ruth, la moabita, figura de la iglesia. Se encuentra su tío, ¿verdad?, Mardoqueo, que era su pariente más cercano. Y Mardoqueo le dice, hay alguien que es pariente tuyo más cercano. Ve que él te redima. Y si él no te redime, yo te voy a redimir. Más adelante dice la Biblia que Ruth se acuesta a los pies de Booz, figura de Cristo. Y le dice Ruth, cúbreme con tu manto. Cúbreme con tu manto. Usted sabe la historia, ¿verdad? Ruth, figura de la iglesia, se casa con Booz, figura de Cristo. Pero ¿quién la redimió? Booz, que era el pariente más cercano de Ruth. Nosotros, vuelvo a repetir, para ser redimidos, teníamos que tener un pariente muy cercano. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16. Mateo 3, 16. A ver, déjenme checar. Bueno, vamos a ver Hebreos 2, 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios,
probara la muerte por todos. Ahora, Dios, escuche esto, Dios tenía que hacer una operación. Dios tenía que hacer algo para que nos redimiera, para que nos atrajera. Él se tenía que ser familia de nosotros. Él se tenía que ser pariente de nosotros. ¿Y cómo lo podía hacer? Piense, hermano, ya en su casa, piense un momentito. ¿Cómo Dios podía ser nuestra familia? ¿Cómo Dios podía redimirnos si Él está en el cielo? ¿Cómo Dios podía redimirnos? ¿Cómo podía ser nuestro pariente? ¿Saben lo que hizo Dios? Dios se encarnó. Dios tomó carne y Dios tomó sangre. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, con E mayúscula, otra versión de la Biblia Valera dice, Dios fue manifestado en carne. Es decir, lo podemos buscar al Pastor Abraham. Aunque esta Biblia de las Américas es muy interesante. Ahí está. Gloria a Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio más grande no es el misterio de Babilonia. El misterio más grande no es el misterio de la iniquidad. El misterio más grande no es, he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y entre otros, eso no es el misterio más grande. El misterio más grande es la encarnación de Dios en un cuerpo humano, en la figura de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y está hablando de la personificación, la encarnación de Dios en la figura de Cristo. Porque el que se manifestó en carne fue Cristo. El que se justificó en el Espíritu fue Cristo. El que fue visto de los ángeles. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 en adelante, cuando Cristo está subiendo, cuando Cristo está ascendiendo para ser glorificado, ¿verdad? Toda la gente está asustada, pasmada, viendo que está subiendo, ¿verdad? Y se presentan unos ángeles y le dicen, varones galileos, que están mirando al cielo. Ese Cristo que se está yendo es el mismo Cristo que va a regresar. Entonces ahí dice, visto por los ángeles, creído en el mundo, porque toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios en la figura de Cristo. Pero mire, ¿cómo es que Dios se encarna? Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9 al versículo 13. Hebreos capítulo 2, versículo 9, versículo 13. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios guardase la muerte, gustase la muerte por todos. O sea que usted no tiene que morir. Pastor, entonces voy a ser eterno. Sí. Si llegara a dormir, usted no muere. Usted duerme, usted es eterno. Yo también soy eterno. Versículo 10. Porque convenía que Él, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, oiga esto, muchos hijos a la gloria. ¿Cuándo va a ser esto, pastor? Cuando Cristo venga, se dé el arrebatamiento de la iglesia, cuando se cumpla la promesa que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios capítulo 15,
¿verdad? Se va a cumplir lo que está diciendo el escritor de Hebreos, ¿verdad? Porque convenía, era conveniente, así tenía que ser. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Eso también dice el libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. ¿De quién somos? Del Padre. Por eso Jesús, ¿verdad? En el Evangelio de Juan le dice, Padre, aquellos que me diste, no se perdió ninguno, ¿verdad? Solamente uno, el hijo de pecado, el que venía marcado, el que venía predestinado para perderse, ese se perdió. Pero Jesús dice, tuyos eran y tú me los diste. Ahora, Padre, te los devuelvo a ti. Por eso dice que el que santifica, Jesús, y los que son santificados, los hijos, de uno son todos. ¿De quién? Del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Siguiente versículo dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Yo le decía la vez pasada que nosotros venimos como imperdibles, porque venimos como hijos desde la eternidad, desde el Olam. Dios ya nos había escogido, Dios ya había predeterminado que íbamos a entrar a una dimensión, que es esta, a una dimensión tierra, para entrar en un proceso de Dios, para llegar al propósito de Dios, para que después que estemos ya en el propósito de Dios, el día que venga el Padre en la persona de Cristo, nos lleve con Él. Ahora, Jesús, antes de morir, era unigénito. No habían hijos en esta dimensión, aunque habían hijos ahí arriba. Porque Génesis capítulo 6, versículo 4 dice, y cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas, se llegaron a ellas y le nacieron gigantes. Pero en Génesis 6:4, cuando habla de los hijos de Dios, habla de los ángeles. Porque la obra redentora de Cristo, la muerte de Cristo, no se había cumplido todavía. Por eso Juan en el capítulo 1 dice, ¿verdad? A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le reciben les da el derecho, les da la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces Jesús, Cristo, antes de morir, era unigénito, único. Después de morir, Cristo se convierte en primogénito. Por esos versículos que leímos de los Hebreos dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. O sea, mi hermano, que cuando estamos en el templo, que muy pronto vamos a estar, el Señor así nos lo permite, ahora estamos orando. Yo no sé, hermano, yo créame, lo sueño, lo pienso, me gozo, anhelo con todo mi corazón que el Señor nos permita y nos dé vida para el primer día que tengamos culto, hermano. Ese día espero que no esté viendo su reloj, a qué hora se va a terminar. Ese día espero que no esté con trompudo ni enojado, ¿verdad? Ese día vaya, hermano, dispuesto a sudar la gota gorda, la gota flaca, vaya dispuesto a gozarse, a brincar, a saltar, ¿verdad? De alegría y de gozo, porque Dios nos guardó, porque Dios es bueno. Ese día, hermano,
yo lo anhelo con todo mi corazón. Pero la Biblia dice, este versículo que leímos, que cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos alabando al Padre, en medio de la iglesia, en medio del templo, está Jesús alabando a su Padre también. Eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué Dios tomó forma de hombre? ¿Por qué Dios dejó su gloria? Porque Filipenses dice que, ¿verdad?, que Él no estimó el dejar su gloria, sino que tomó forma humana, tomó forma un cuerpo de humillación, un cuerpo de maldición. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué dejar su trono, tomar la figura de Cristo? Porque si Él no tomaba un cuerpo humano, no podía redimirnos. Si Él no tomaba un cuerpo humano, no podía hacer la obra redentora que hizo con nosotros. Si Él no tomaba cuerpo humano, no podía poner su sangre como señal, como una credencial para el mundo espiritual. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué Dios hizo toda esta maravilla? ¿Por qué este misterio encarnarse? ¿Sabe por qué? La respuesta está en Juan capítulo 3, versículo 16. Conocidísimo ese versículo. Juan capítulo 3, versículo 16. Usted lo ha leído muchas veces. Porque de tal manera, esto no es entendible. Porque usted cuando quiere decir algo, bueno, medía 3 metros, 4 metros, no sé cuántos litros, porque aquí dice, porque de tal manera, no hay un entendimiento para lograr cuánto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo que le decía hace un momento, Cristo antes de morir era unigénito. Después de morir, ¿verdad?, tiene muchos hermanos y se convierte en primogénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te dice, ¿sabes qué? Di mi vida, di mi sangre, di todo por ti porque te amo. Porque te amo. Y el anhelo de mi corazón, lo que ha estado en mi mente y mi corazón por siempre, es traerte nuevamente a mi lado por toda una eternidad. No sé si eso te da gozo, mi amado hermano, pero es una promesa de parte de Dios impresionante. Señal, una credencial para el mundo espiritual. Usted es un hijo de Dios. Usted es familiar de Dios. Usted es familia de Dios. Mire, a mí me sorprende. Hay cosas que leo en la Escritura y las analizo, las leo, las releo y no las entiendo. ¿Por qué nosotros pecamos? No sé cuántas veces en esta cuarentena, no sé cuántas veces ha pecado usted. Yo también he pecado, hermano. Bastante, ¿verdad? ¿Por qué los ángeles pecaron una vez nada más? Se rebelaron contra Dios y pecaron. A uno los mandó a prisiones de eterna oscuridad, dice el apóstol Pedro. Otros quedaron como demonios, ¿verdad? Pero no los perdonó. ¿Y por qué a nosotros, mi amado hermano, pecamos y nos perdona? Pecamos y nos perdona. Y a los ángeles no. ¿Por qué le escogió a usted Dios como pariente? Como hijo. Y a los ángeles no. Porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos, porque Dios, ¿a cuál de los ángeles? Le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero nosotros somos hijos. ¿Usted cree que los ángeles, arcángeles, serafines y querubines no serían mejores parientes de Dios, mejor familia de Dios que nosotros? Pero Dios nos escogió para ser su familia, para ser sus parientes. Somos familiares de Dios como somos, con nuestros pecados, con nuestro egoísmo, con nuestra carnalidad,
con todo lo malo que tenemos, Dios nos escogió como hijos. Así que usted le puede decir a los ángeles, ¿sabes qué? Aquel que creó el cosmos, aquel que hizo el universo, aquel que te hizo a ti, es mi familiar. Dios es mi familiar. ¿Por qué? Por amor. Todo lo que hace Dios, todo lo que hizo Dios, todas las maravillas de Dios fueron por amor. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 16 y versículo 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, mire esto, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, déjeme felicitarlo, porque usted es heredero de Dios. Sí, no se sorprenda. Eso es lo que dice la Biblia. Somos herederos porque somos hijos y somos coherederos con Cristo, pero tenemos que padecer juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pastor, entonces, ¿tengo que sufrir? No. Tiene que someterse a la obediencia, tiene que someterse a una relación, una intimidad, una comunión, una honra con Dios, para que usted también reciba herencia. Pero la Biblia dice que aparte, además de la salvación, además de la bendición de ser su familia, familia de Dios, somos herederos de Dios. Todo lo que Dios tiene va a ser para nosotros. Dice la Biblia. Si usted pasa necesidad, hermano, ¿por qué quiere? Dígale a su papá, papá, mira, necesito esto, papá, necesito aquello. Si usted está en comunión, en bendición, en obediencia con Dios, escúcheme, yo doy testimonio, Dios le va a suplir toda necesidad. Si usted es fiel, si usted ama, si usted honra, usted tiene derecho a una herencia. Pero analice su vida. Pero hermano, si no lee la Biblia, todo el día jugando, vacilando, durmiendo, metido en su piscina, no sé qué está haciendo todo el día, pero no busca a su padre, no le va a tocar nada. Pero si usted, como dice la palabra del Señor, es hijo, usted es heredero. Mire que dice Romanos capítulo 5, versículo 9 y versículo 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero mire que me gusta mucho el versículo 9, vamos a regresar ahí, al versículo 9. Dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre o por su sangre, por él seremos salvos de la ira. No dice, mi amado hermano, que nos justificó un decreto. No dice que nos justificó una ordenanza. No dice que somos justificados porque oramos mucho. No dice que somos justificados porque alabamos, porque oramos, porque leemos. No. La Biblia dice que somos justificados por su sangre. O sea que si Él no hubiera derramado su sangre, si Cristo no hubiera derramado su sangre, mi amado hermano, olvídese, estuviéramos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque desde que se estableció la humanidad, desde que se creó la humanidad, desde que el hombre está en esta tierra, ha tratado de justificarse por sí mismo. Ha tratado de justificarse por medio de sacrificios, por medio de ofrendas, por medio de oraciones,
40 días de ayunos, eso es sufrir, hermano. Eso es sufrir. El hombre, la humanidad, siempre ha tratado de justificarse por sí mismo, pero la justificación solamente puede ser a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Que su sangre, dice la palabra de Dios, nos justificó. ¿Qué es la justificación? Si quiere usted anotar, ¿qué es la justificación? La justificación es la absolución legal y formal de toda culpa. Lo vuelvo a repetir, si usted lo quiere anotar allá en su casita, ¿verdad? Dice, justificación es la absolución legal y formal de toda culpa. Toda culpa. O sea que no hay culpa, ¿verdad? Por nosotros, no somos acusados por el enemigo porque hemos sido justificados. Y la Biblia dice justificados, ¿verdad? Por la fe tenemos paz para con Cristo. Pero la verdadera justificación es a través de la preciosa sangre del Cordero. Y quiero terminar, mi amado hermano, ¿verdad? Con este versículo que está en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Para qué otra cosa nos sirve la sangre? No solamente la sangre para señal, no solamente la sangre para rescate, no solamente la sangre es para que hayamos sido justificados. Dice la Biblia en este versículo de Apocalipsis 12, 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si algo que tiene odio el enemigo, que Dios lo reprenda, es la sangre. Porque Él tenía derecho legal sobre cada uno de nosotros. Dice la Biblia que Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos, de las acusaciones, de las condenaciones, de las maldiciones. Cristo allá en la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Las clavó en la cruz y exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Satanás, 4000 años antes, avergonzó a Adán y avergonzó a Eva delante del Padre, cuando trastornó los sentidos de Eva y cuando le hizo caer en un sentido, en un sentimiento, ¿verdad?, de ser superior. 4000 años después, Cristo avergonzó. No fue una venganza, fue un juicio. 4000 años después, Cristo avergonzó a los principados y a las potestades. Lo que le hizo Satanás 4000 años antes a su protocreación, Dios en la figura de Cristo vino a avergonzar a los principados y a las potestades cuando las exhibió. Otra versión dice, los desnudó públicamente en la cruz. Aquí hay algo muy importante, porque Cristo pagó por nuestros pecados con su sangre. De manera que Él viene y le dice a Satanás, ¿cuánto te deben estos? Ah, no, pues me deben mucho. ¿Cómo quieres que te pague? Con tu sangre. Siempre he hecho esta pregunta y me gusta mucho, porque uno piensa, entonces Cristo pagó con su sangre al diablo. Entonces, ¿el diablo se quedó con la sangre de Cristo? Muchos dicen, no. Entonces, ¿cómo le pagó? Cuando alguien le debe a una persona, viene y dice, ¿cuánto te debe fulano? 500 pesos, aquí está, te lo pago. Y se queda con el dinero, cubrió la deuda. Pero en este caso, si Cristo pagó con su sangre, el diablo no se podía quedar con la preciosísima y bendita sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo fue el asunto?
Cuando Cristo da su sangre y el diablo la quiere tomar, Dios le dijo, tú no puedes tocar esa sangre, porque tú tienes derecho legal, porque todo lo que Satanás reclamaba era justo, hermano. Cuando Satanás le decía a Dios, mira, ese está pecando, tengo derecho sobre él, sí. Mira que él tenga adulterio, tengo derecho sobre él, sí. Sobre los que estábamos en pecado y cometíamos pecado, Satanás tenía derecho y podía cobrarnos. Pero cuando quiere tomar la sangre de Cristo, Dios le dice, espérate, tú no puedes tocar esa sangre. Tienes derecho sobre todos aquellos que pecan, pero este no tiene pecado. Y Satanás se quedó sin almas y sin sangre. Por eso se pone al rojo de molesto, hermano. Todo lo que hizo Dios, el misterio de la encarnación, el que descendió de su trono a esta dimensión tierra, fue por amor a ti y por amor a mí, dando su sangre. Por eso es que el domingo, si Cristo no viene antes, porque en la inminencia de Dios todo puede pasar, y en la soberanía de Dios todo puede pasar. Si Cristo no viene antes, prepárate, porque el domingo debe estar puntual antes de las 10 de la mañana, bien arregladito, que ya hayas preparado los elementos para impartir la Santa Cena a tu familia, ¿verdad? Pero prepara tu corazón, prepara tu espíritu y prepara tu alma para acercarte a la mesa del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, mi amado hermano, poder tomar la carne y tomar la sangre del Cordero de Dios! Allá en tu lugar, cierra tus ojos. Allá en tu casa, cierra tus ojos. Medita por un momento el amor de Dios para ti. Medita por un momento todo lo bueno que ha sido Dios contigo, con tu familia, con tus hijos, con tus nietos. Medita por un momento todas las bendiciones que ha derramado en tu casa, que hasta hoy te ha cubierto, hasta hoy te ha protegido, hasta hoy te ha cuidado, porque te ama. Solamente por eso, porque te ama. Haz memoria de todo lo que Dios te ha dado. Haz memoria de todas las bendiciones abundantes que tienes hoy, que estás disfrutando hoy. El alimento que tienes, el vestido que tienes, la salud que tienes, la casa que tienes. Todo es por amor. Padre, en el nombre de Jesucristo, qué bendición, qué privilegio, Señor, ser familia tuya, porque somos tus hijos. Hay veces, Padre, tomamos la Santa Cena automáticamente y no entendemos y no comprendemos el alcance, la bendición que trae tomar el pan y el vino. Hay veces lo tomamos inconscientemente, en ocasiones hasta en pecado lo tomamos, Señor. Ten misericordia, Padre. Gracias por ese abundante amor que tuviste y que tienes para nosotros. No entendemos la magnitud, no entendemos, no alcanzamos a comprender la magnitud, la intensidad, la profundidad de tu amor para nosotros. Bendícenos con el entendimiento y la revelación de los misterios que tienes en la Santa Cena, Señor. Prepara nuestro espíritu, prepara nuestro cuerpo, prepara nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, para que el domingo, Señor, en una actitud de gozo, de alegría y de respeto también, podamos, Padre, tomar el pan y comer el pan y tomar el vino. Gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias
por esa sangre que fluyó, por esa sangre que nos limpió de todo pecado. Gracias por esta justificación, Señor, porque ahora somos libres de toda condenación, porque tu palabra bendita dice que no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Padre, gracias, 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 gracias. Bendito tu nombre. Allá en tu casa, mi amado hermano, acompaña este coro precioso. Oye la letra y adóralo. Adóralo, adóralo, adóralo. Adóralo. Allá en tu casa, hermano, si te quieres postrar, póstrate. Si en tus ojos asoman lágrimas de gratitud, derrámalas, hermano, no tengas pena. Qué precioso. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación. Derrama tu corazón. Derrama tu corazón delante de Dios, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile con todo tu corazón, abre tu boca y dile: santo, santo, santo. Tú eres santo. Sacrificio perfecto. Se entregaron por amor. Sigue adorando a tu Señor ahí en tu casa. Lo que soy. Sigue en intimidad con Dios. Siempre te daré, Señor. Cierra tus ojos. Piensa en el Señor. Te amo, mi Cristo. Levanta tu voz con tu esposa, con tu familia. Y adóralo. Es un momento muy especial de presencia. Seguramente así como el Espíritu de Dios está aquí en tu casa. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por sus llagas hemos sido curados. Ojalá y te hayas vibrado y hayas sentido esa maravillosa presencia de Dios a través de este canto.
Mi amado hermano, Dios te bendiga, que tengas una noche tranquila y reposada en el Señor. El domingo, no te olvides, mi amado, 10 de la mañana en punto, empezamos con los tiempos de la alabanza y la adoración. Dios les bendiga.